Conversamos con José Gregorio Contreras, profesor universitario, politólogo. ¿Qué decir, José Gregorio, desde el punto de vista de la ciencia política del caso brasileño? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, gracias, embajador. Bueno, en el caso brasileño vemos cómo las instituciones, cuando un país tiene instituciones y funciona, se pueden dirimir los conflictos políticos de manera inteligente, sabia y sin que haya ninguna alteración del orden constitucional, ni mucho menos del gobierno. Hemos visto cómo Brasil ha superado esa crisis que se le presentó con el caso de Rousseff y vemos cuando ya ayer se autoriza pues, al Senado para que Rousseff sea investigada. Y eso no ha generado ningún trauma en Brasil. Claro, cada uno defiende su tesis, argumenta su posición. Rousseff dice que es una maniobra de la oposición dice que está en el derecho de juzgarla, pero no se recurre a una justicia externa. Eso es normal, embajador, que los partidos y las posiciones políticas tengan pues, posturas ante una situación como esta. Pero lo que nosotros resaltamos desde el punto de vista de la ciencia política es cómo Brasil ha resuelto sin ningún conflicto, sin que aquello signifique que se acabó Brasil, que se acabó la democracia en Brasil, que eso es un salto al vacío, han resuelto un problema de corrupción que se está planteando, que es bien importante en estos tiempos cuando el mundo está exigiendo precisamente erradicar un conflicto tan grave como es la corrupción para el destino y futuro de la democracia. Además, los Juegos Olímpicos siguieron su curso normal, aunque fuese un gobierno provisional, y van a llegar a su fin, ¿no? Eso es lo que hemos dicho siempre de la importancia de la institucionalidad. Los países tienen que formar instituciones serias para que puedan avanzar. Lo ha dicho muy bien. Vemos cómo en los Juegos Olímpicos el gobierno ha seguido avanzando, se ha aplicado un presupuesto que estaba acordado. Es decir, las instituciones dan solución y siguen avanzando porque no son indispensables de los hombres, que es lo que nosotros tenemos que evitar precisamente esos personalismos en Latinoamérica que pareciera que son indispensables y que sin ellos no funciona un país y que después de ello el diluvio. Eso es lo que desde la ciencia política hay que reivindicar. Brasil nos está dando un ejemplo bien importante a Latinoamérica de la importancia de la institucionalidad, lo mismo que lo está haciendo los Estados Unidos también con su candidatura. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, con Donald Trump, que es una cosa muy diferente del Partido Republicano, y cómo vemos muchos republicanos que hoy le dan libertad de conciencia a sus votantes para que escojan el próximo presidente de los Estados Unidos, y consciente de lo que significa Trump, pues ellos respetan la democracia. Trump ha entrado al Partido Republicano como candidato, pero eso no niega que el Partido Republicano comience a hacer observaciones acerca de la postura que tiene este Por candidato. cierto, desde el punto de vista de la ciencia política, ¿cómo ver el fenómeno de los Juegos Olímpicos, el deporte como una manifestación hoy con la televisión y con los medios de comunicación universal y el héroe, el estadio que se convierte en una especie de templo donde van los nuevos ídolos? Es un fenómeno mundial y político el deporte. Sin duda, y además que une a los pueblos. Es lo importante, y eso es el proceso precisamente de la globalización, embajador. Cómo nosotros, por ejemplo, podemos unirnos a través del deporte, de la cultura, y los países pueden lograr entendimiento, y ahí no hay diferencias politiquera, diría yo, o proselitista, porque la política es algo más excelso, que va mucho más allá de cualquier proselitismo. Vemos cómo los diferentes las diferentes personas que participan, los jugadores, hacen pues su participación sin hacer alarde de la ideología ni de la política de donde vienen, sino que le muestran al mundo un espectáculo importante para que podamos ver en el mundo del deporte cómo se va desarrollando a nivel internacional y cómo eso puede permitir la unidad de los pueblos. Eso que hacemos a través del deporte, podemos también hacerlo en la política, si actuamos civilizadamente y entendiendo que la política es la forma de salir de la barbarie hacia la civilización. La polis griega, la Grecia antigua, con los Juegos Olímpicos era eso, un encuentro de pueblos donde inclusive había una tregua para las guerras y los conflictos, se premia al mejor, pero hay leyes estrictas, hay jueces a quien obedecer y por supuesto hay competencia, adversario con el respeto hacia el otro. Sin duda, para eso precisamente se crean las reglas y las normas. Estos días conversaba yo con una persona que me decía, no, eso es política, refiriéndose a una segregación que sufrieron los venezolanos en algunas cosas para adquirir un producto. Y le dije, no, cuidado, nosotros tenemos que comenzar justamente a hacer pedagogía política, de enseñarle a los ciudadanos que política no es eso. La política precisamente lo que busca es la unión de todos, que todo un pueblo tenga las mejores condiciones de vida y que podamos entendernos con las diferencias. No es segregación, y eso hay que aclararlo. Yo creo que es un papel importante y este programa nos sirve para eso, embajador, de comenzar a decirle a la gente qué es la política y comenzar a pensar que no pueden dividirnos ideas ni ideologías por muy radicales que sean. Tenemos que entendernos que ante todo está el país y por encima de cualquier pretensión de
una idea es el país y tenemos que comenzar a ver, más bien discutir eso que si de izquierda o derecha. Yo creo que ya eso no es, eso está de modelo, que hay que discutir cuáles son las ideas buenas y las ideas malas para que los países avancen y progresen. Sin embargo, sistemas autoritarios, dictatoriales, fue el caso de Hitler en las Olimpiadas del 36 en Alemania, quisieron también instrumentalizar para su beneficio precisamente un encuentro deportivo donde desgraciadamente la raza aria, que era la que él pregonizaba, derrotada con hombres de color de los Estados Unidos, como Jesse Owens. Bueno, pero eso es precisamente cuando eso intenta hacerse, fracasan estos eventos. Porque estos eventos precisamente lo que buscan es la unidad y que todo sea con el pluralismo y la independencia, que eso significa. Esa es una forma de hacerse precisamente de unir las diferencias. Y cuando ya la parcializas, la politizas, si realmente le estás dando un matiz que no es el que debe dársele, y bueno, lleva a esos fracasos, con también, como usted bien lo ha dicho, llevando pues la posibilidad de lo que le pasó a Hitler, de que fuera vencido ante lo que él pretendía expresar ante el mundo, que la raza árida era la más importante y la que podía dominar el mundo. Pero también Mussolini aprovechó el primer campeonato mundial de fútbol en Roma para hacer política, como los rusos y los soviéticos en la época comunista, o claro, los chinos ahora en sus Olimpiadas. Es decir, no puede el deporte estar ajeno a la política. Por eso hay que cuidar emblemas, por ejemplo, como la Vinotinto, que sea de todos los venezolanos o cualquier atleta que vaya venezolano, no politizarlo porque también divide al país. Así es, por eso tú lo has dicho muy bien. No está ajeno a la política, pero a la política con P mayúscula. Lo terrible es cuando lo politizamos. Cuando queremos hacer un evento deportivo en beneficio de los intereses de un partido, de un presidente, de un gobierno, sin entender que eso es un evento para la humanidad, que es un evento para todos y que no podemos en ningún momento llegar a eso. Eso es lo más grave en política. Cuando queremos hacer precisamente esas cosas es cuando nos salimos de lo que es la política. Usted hablaba de los Estados Unidos, ¿se está saliendo de la política el candidato Trump? Sin duda. Y hay que hacer una diferencia bien importante, como ya lo decía. Una cosa es Trump y una cosa es el Partido Republicano. Claro. Hay que reconocer pues la importancia que ha jugado el Partido Republicano, igual que el Partido Demócrata, para el desenvolvimiento de ese gran país, y eso hay que reconocerlo. Y cómo ellos entienden que lo importante precisamente es la institucionalidad. Y muchos hoy en día del Partido Republicano entienden que Trump es una amenaza, porque cuando en el mundo estamos hablando de derribar muros, cuando en el mundo estamos hablando precisamente de entendernos, de intercambiar, vamos a tener entonces un presidente, pero mejor dicho, un candidato en una potencia como el Estados Unidos que esté reviviendo un discurso que está de moda y que los pueblos están adversando. Ya Estados Unidos ha superado etapas muy duras, como el tema, por ejemplo, de la desigualdad social con los negros, y ha venido superando, y ya tienen un presidente negro como Obama. Entonces, volver a eso es un retroceso enorme. Bueno, y lo está diciendo las encuestas, ya Hillary se le ha ido adelante y él comienza a bajar en las encuestas porque es importante. De hecho, le salió un candidato paralelo dentro del Partido Republicano que puede tener un 13% en este momento frente al 24% que tiene Trump y al 35% que tiene Hillary Clinton, ¿no? Sin duda, porque eso es lo importante de la madurez política de los pueblos y que hay que crear conciencia, y eso es lo que nos hace grande. Precisamente, yo sueño precisamente con una Venezuela de esa forma, que podamos nosotros dirimir las diferencias y que cada quien exprese sus ideas, pero en el entendido que lo primero es Venezuela. Y lo que está ocurriendo con Rusia en la reunión de San Petersburgo puede cambiar mucho para Turquía y para Rusia la relación con Occidente y también la confrontación con Europa y Estados Unidos. Pero en España también la Unión Europea presiona para que haya gobierno definitivo, porque España es parte de la Unión Europea. José Gregorio Contreras, politólogo, ¿qué nos puede decir de España? Bueno, es importante señalar, embajador, que muchas veces los pueblos pareciera que olvidan su historia. Los españoles hoy como si se olvidan que vivieron 3 años de guerra civil, 40 años de Franco, que han llevado a esta situación de una segunda elección, y pareciera que en este momento pues todavía no hay una luz clara acerca de si se forma o no investidura, aunque Rivera ha dado un paso bien importante. Rivera, que en algún momento estaba un poco reacio a conversar con Rajoy, ha dicho pues que él plantea 6 puntos importantes para que se analice por Rajoy y tratar de que se forme gobierno lo más pronto posible, porque sería en verdad una irresponsabilidad de los líderes españoles volver a una elección nuevamente, cuando el pueblo ha hablado muy claro en las 2 oportunidades. En la primera oportunidad le dio una mayoría a Rajoy y en la segunda elección aumentó Rajoy nuevamente la votación, lo cual le está diciendo que el pueblo español quiere que sea el PP quien forme el gobierno, y el PSOE debería entenderse precisamente para eso,
¿Qué pasa con Rivera? Con Rivera, bueno, llegarían a 170 votos, todavía faltan 6 votos, 6 escaños para lograr la mayoría que se requiere. Puede ser que el partido, el PNV, que tiene 5 y la de los canarios pudieran llegar a un acuerdo, pero todavía sigue faltando 1. Es decir, obliga al PSOE a entenderse y es inentendible que en este momento, por pasiones, porque el PSOE diga que él no está de acuerdo que la derecha gobierne España. Bueno, lo que decía anteriormente, eso sería gravísimo, que el interés español se sobreponga a los intereses del partido del PSOE, porque no se trata de derecha ni de izquierda, se trata de un país que además forma parte de la Unión Económica Europea, un país que ya ha determinado a través de su voto, claro, con sus mayorías y sus minorías, e incluso la diferencia que hay entre el PP y el PSOE son de 57 escaños. Los españoles han hablado muy claro. Yo lo que no entiendo es por qué estos líderes no están a la altura de los tiempos y comienzan a actuar de una manera que a mí me parece que el PSOE quiere simular al partido Podemos en España, es decir, quiere ser más radical que los radicales, y yo creo que la política hoy la ha puesto en esencia Rivera cuando dice, bueno, que hay que, las pretensiones personales hay que ponerlas a un lado y entender que hay un país que se llama España y por lo cual hay que tratar de formar un gobierno para darle pues funcionamiento a aquello y evitar esa tensión que están viviendo los españoles en este momento. Desde la Constitución española del 78 hasta ahora, era el Partido Popular y el Partido Socialista los que manejaban la política española. Sin embargo, con Ciudadanos, que es una especie de ruptura del Partido Popular, y con Podemos, que es una agrupación a la izquierda, rompieron los paradigmas conservadores radicales tradicionales. Es posible que ahora venga una nueva clase política a gobernar España. Sin duda, pero por lo menos el ejemplo que ha dado Rivera hoy a mí me ha gustado, ha demostrado que ha demostrado una altura y que eso le puede emprender a él en el futuro unos buenos beneficios políticos, porque está demostrando en este momento que es necesario llevar a cabo la formación de gobierno y la investidura, y eso es lo que hay que hacer. Pero para ganar la confianza de los pueblos, precisamente hay que actuar con esa altura, con lo que debe ser un estadista. Un político nunca puede mirarse a los pies, nunca puede mirar desde el punto de vista de los intereses particulares o de su ideología. El político tiene que pensar siempre desde el punto de vista de lo que le conviene al país, de lo que le conviene a la nación. Y hoy en día sería en verdad dramático que usted se fuera a una tercera elección en España para poder formar gobierno, cuando la tradición, y como ustedes lo habían dicho, desde a partir de 1978, después del pacto de la Moncloa, era que esos dos grandes partidos se entendieran. Es más, con la postura de Riera no se termina de solventar la situación. Está en manos del PSOE que se forme gobierno en España, y sería responsable el PSOE de lo que pueda suceder en el desenvolvimiento político e institucional de España si no toma conciencia de que en este momento pues el pueblo ha hablado muy claro y que no hay que someterlo a otra tercera elección para entender que es el partido PP quien debe formar el gobierno en España. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia política, cuando se habla de la Constitución y de los sistemas electorales, algunas veces no se prevén estas situaciones en que se tranque el juego electoral por una disposición constitucional. Sin duda, pero bueno, pero precisamente eso es lo que llaman las camisas de fuerzas muchas veces que se dan en las constituciones, pero para eso se hablan los juristas, los que saben, esa hermenéutica jurídica puede encontrarse soluciones para darle salida dentro del marco normativo a la solución, porque esta es una crisis política, y cuando hay crisis políticas se resuelven políticamente, no necesariamente hay que atarse al tema constitucional como una camisa de fuerza, y yo creo que ahí hay soluciones. Lo que hay que entender que el diálogo es lo importante, claro, y fundamental para esto, y además que los líderes estén a la altura, porque lo vuelvo y lo repito, ¿cómo es posible que en aquel momento el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, entendieron la necesidad de asumir un gobierno democrático después de la muerte de Franco, y entendieron por el bien de España que hasta con los comunistas hablaron? Y en aquel momento pudieron entender, y ese pacto de la Moncloa fue fundamental. Por eso es que digo que pareciera que los españoles se olvidaron de esos 3 años de guerra civil y de 40 años de dictadura de Franco. Pareciera que hay que estar cada cierto tiempo recordándole a los pueblos la importancia de la historia para avanzar hacia adelante y no para repetir los errores. Volviendo al tema de lo que ha pasado en Turquía, golpe de Estado anunciado, apoyo al gobierno de Erdogan, actitud de mucha dureza frente a la oposición, acercamiento a Rusia, el nuevo papel de Rusia, Putin y el sentido zarista de su gobierno y ahora del sultanato de Erdogan. ¿Qué va a pasar en esa situación? Bueno, es lo que estamos diciendo. Si los gobiernos, los líderes no entienden que el mundo va hacia un proceso de globalización y entendimiento, y donde que hay que poner por encima del interés del mundo, que los intereses particulares, bueno, eso es gravísimo,
para esta zona del globo terráqueo. Yo creo que la posición zarista que se juega en Rusia no es la más conveniente para el mundo ni para nadie. Hay un espíritu expansionista de Rusia en este momento, Sí, ¿no? siempre lo ha tenido y pareciera que hay líderes que quieren retomar liderazgos del pasado o visiones arcaicas, que no entienden que están viviendo un nuevo proceso. Y con estos nacionalismos enfermos, estos chauvinismos, que no logran entender que esas concepciones de imperio, de ampliaciones de los gobiernos y de los estados por vías de dominación y colonia, ya son en etapa superada. Si no se entiende esto, bueno, tendremos entonces líderes trogloditas, y por eso es que los pueblos también deben jugar un papel importante al momento de escoger quiénes son sus gobernantes. Es el caso de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Estados Unidos está poniendo hoy su barba en remojo cuando ve a un candidato como Trump diciendo lo que está diciendo. Eso, y allí es donde la política internacional o donde los líderes del mundo deben comenzar a hacer una labor importante para que podamos crear instituciones que permitan el fortalecimiento de la democracia a nivel mundial. Porque los pueblos pueden equivocarse sin duda, al elegir. Hitler fue por vía electoral canciller y después vino toda la actitud dictatorial en Alemania. Sin duda, pero ahí es donde precisamente nosotros creemos que deben haber instituciones internacionales en defensa de la democracia y precisamente de los valores humanos y de las nuevas ideas que están avanzando en el mundo. Porque siempre habrá quien se oponga a los cambios, siempre habrá quien quiera revivir ideas que ya no tienen sentido, pero para eso son precisamente esos hombres, esos tanques pensantes, de lo que hablaba Jesker Dror en un momento cuando lo invitaron a hacer un análisis en el Círculo de Roma por el problema de la gobernabilidad que estaban viviendo los países, y decía, bueno, que es importante que hayan unos hombres que estén analizando las situaciones y que sean los voceros y los consejeros, porque es necesario que haya. Yo creo que ahí tienen una deuda los estados para conformar instituciones internacionales, suprainstitucionales y supraestatales, mejor dicho, que estén en la idea del fortalecimiento de la democracia y que los liderazgos vayan orientados pues, a avanzar hacia un entendimiento en el mundo y porque la humanidad cada día tenga vida mejor. En el caso de Europa hay mucha preocupación por el tema del terrorismo, las migraciones que están llegando sin control, el problema religioso politizado con el Al-Qaeda y lo que ha ocurrido ahora con el califato. Hay temor de que los Juegos Olímpicos puedan ser golpeados por un acto terrorista. ¿Qué hacer desde el punto de vista de la ciencia política con el terrorismo? Se plantea esa amenaza. Precisamente esos son temas que hoy nos obligan a eso que nosotros tanto hemos estudiado, el tema de la globalización. Estos problemas no pueden ser resueltos por sí solos. Tienen que cooperar los estados entre sí para poder resolver los problemas. Hay que comenzar a nivel mundial, junto con todas las instituciones, el peso del Estado que conforman el globo terráqueo, comenzar a hacer una labor en contra de este tema como es el narcotráfico, como es el terrorismo, todos estos fundamentalismos que quieren imponerse en el mundo. Ahí juega precisamente la inteligencia de grandes líderes. Y en la medida que haya grandes líderes que comiencen a ver que el mundo tiene que entenderse, que estas cosas hay que erradicarlas, cuando se pongan los esfuerzos hacia eso, yo estoy convencido que eso ayudará, pues, si no a acabarlo, por lo menos a neutralizar estas fuerzas políticas que son adversas al entendimiento del mundo de hoy. Bueno, muchísimas gracias a José Gregorio Contreras, profesor de la Escuela de Estudios de Ciencia Política de la Universidad Central. Es interesante el acercamiento de la politología al hecho internacional. Algunas universidades como la boliviana, cuando habla de la Escuela de Derecho o Ciencia Política, está dentro de la Escuela de Ciencia Política todas las carreras vinculadas a la humanidad. La ciencia política es tan importante que incluso si tuviéramos conciencia de esto, en cada hogar debería haber un politólogo analizando, porque son relaciones de poder lo que analizamos. Sobre todo en cada ciudad y en cada país. Y en cada país. Bueno, muchísimas gracias, José Gregorio Contreras. Vamos a un corte y venimos con informaciones en otras áreas del planeta y nuestros análisis siempre en profundidad.